No voy a decir quién, no voy a señalar, no voy a decir nada porque yo no voy a blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero si ellos lo hacen, ¿cuántas más personas lo hacen? Esto es apostasía. Número 3, y ya aquí tú estás ministrando, Abasham Darabakaya. Sham, creo que no es ese, no es sa, Lo que está haciendo ese muchacho, ¿usted lo considera ahora mismo una blasfemia? Entonces en otra, que si no hablan lengua y alguien no interpreta, Dios no habló ese día. Eso lo hemos aceptado en las iglesias. Pero ¿por qué estamos viendo en muchas iglesias más que el don de lengua? Porque no vemos el don de sanidad. No Especialmente vemos el de sanidad. Es fácil hablar lengua. No vemos los milagros. Es más difícil levantar un paralítico y un muerto y es más fácil hablar en lengua. Bueno, mi gente, yo quiero comenzar con una advertencia, ¿ok? Porque la Biblia dice que el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Todos los pecados son perdonados menos uno. Y esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que cuando se tratan estos temas como el que vamos a hablar hoy, hay que hablar con mucho cuidado. Igual ustedes en el área de los comentarios tienen libre expresión, pero tengan mucho cuidado porque no queremos blasfemar contra el Espíritu Santo. Yo quiero comenzar con un video, un TikTok. Aquí vamos a ver un joven que está dando un tutorial de cómo hablar en lenguas. Escuche, es algo serio. Vamos allá, Tito, vamos a verlo. lenguas angelicales que debes conocer si quieres ser predicador. Vamos a esto. Número 1, Shenderebekia. Esta tú la puedes usar cuando vaya entrando como el mensaje en fuego. Y puede variar, puede ser Shenderebekia como Shenderebakaya. Y de esta dependen las siguientes. Número 2, Leva Shandarebekia. Ya con esta tú puedes como poner el mensaje prendido un poquito más. Okay. Leva Shandarebekia. Número 3, y ya aquí tú estás ministrando, Abasham Darabakaya. Sham, creo que no es ese, no es sa, Sham Darabakaya, es CH o SH con un poquito de saliva. Abasham Darabakaya. Número 4, esta es un poquito más barrial. Esta es Shamakita Lavasaya. Escuchen bien, Shamakita Lavasaya. No Shamakita más linda, no. Shamakita Lavasaya. Número 5, Le Provoché. Pero tiene que ser acentuada en la E. Le Provoché. Ok, esa es un poquito más de palabras fuertes. Y por último, y no menos importante, la número 6. Ba. Pero esta hay que entonarla muy aguda, porque esto es una lengua de proceso. Sí, esto es ba. Yo sé que Dios le está hablando a alguien esta noche. Comentarios de lo que acaban de ver. Ustedes, le pregunto, ¿ustedes han escuchado esas lenguas que él acabó de hablar? Yo he escuchado esas lenguas en las iglesias y gente que han predicado y le han hablado así mismito. Todas esas lenguas yo las he oído ya. Lin. Yo las he oído. Nunca he oído a nadie explicarla cómo hacerlo, pero yo he oído todas esas lenguas así. Sí, se han escuchado un par de ellas. Sí. Ok, pues, y son lenguas del Espíritu. ¿Qué dice la Biblia acerca de las lenguas? La Biblia habla de las lenguas como un don, ¿verdad? Ok, muchas personas interpretan el don de lenguas como lenguaje, como hablar otro lenguaje. Y otros hablan de que el don de lenguas es tú hablar con Dios. La Biblia puede hacer referencia a los dos. Hablar una lengua extraña, que es tu espíritu comunicándose con Dios, y hablar lenguas, pero que sea otro lenguaje. Un idioma. Un idioma, claro, un idioma. También nos habla de que cuando tú hablas lenguas espirituales, la Biblia dice de que hay una persona que interpreta lo que estás diciendo, porque hay profetas que de momento viene el Espíritu Santo, empiezan a hablar lenguas y hay una profecía. Entonces hay una persona, él mismo, por lo que yo he visto, casi siempre ha sido la misma persona. La Biblia te dice de que haya una persona que interprete lo que está diciendo, pero hasta el momento, en todos mis años de iglesia, yo no sé ustedes si tienen una experiencia distinta, pero yo no he visto otra persona interpretando lo que está diciendo la persona. Yo he visto que la misma persona que habla lengua es la misma persona que habla lengua, interpreta y él mismo está dando la profecía. ¿Ustedes han visto otra persona interpretando las lenguas de alguien? Yo cuando era más joven, más jovencito en la iglesia, habían diferentes gente que hablaban lengua y después otro interpretaba y decía qué era, qué Dios está diciendo. Y nunca el que habló lengua le dijo, espérate, eso no es. Nunca vi eso, no. Nunca vi que el que habló lengua le dijo al otro, no, Dios no dijo eso. Porque si no lo hubiera dicho, interprétala tú entonces, ¿verdad? Exacto.
Creo que bien jovencita, bien jovencita. Tal vez he visto una persona que haya hablado lenguas y por un ratito habla lengua, entonces la persona pues calla y entonces se levantaba otra persona y decía Dios, ¿sabes? Lo que Dios le había revelado. Ok, que estaba interpretándole. ¿Y hoy en día se ve eso hoy en día? Hoy día, lo que yo he visto... Yo puedo decir que he sido mucho tiempo que no he visto eso. O sea, el interpretar alguna lengua en Y particular. eso es uno de los dones del Espíritu. Hay que distinguir el don de lengua Ajá. y don de interpretar las lenguas. Exacto. Son regalos que Dios da según Dios ve a la persona. O sea, eso es algo que Dios lo da a la persona. Hoy en día eso no se ve. No todo el cuerpo va a hablar lengua y no todo el cuerpo va a interpretar las lenguas. Antes se veía mucho y ahora no se ve. ¿Qué cosa? Interpretar las lenguas. No, yo he visto mucha lengua. Interpretación de lengua no he visto tanto. No, tampoco. En los tiempos que yo crecí, yo veía mucha interpretación de lengua. Tiraban la lengua y después decían, esto es lo que dice el Señor. Y traían la interpretación. Porque la Biblia dice, el que habla lengua, que haya otro que interprete. Y la Biblia también dice, el que habla lengua no se lo impida. Bueno, 1 Corintios capítulo 14, versos 27 y 28 dicen, si hablare alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno más un intérprete. Incluso dice más, dice, y si no hubiese intérprete, calle en la iglesia y hable a sí mismo y a Dios. Así que muchas personas utilizan este verso de la Biblia que para si tú vas a hablar lenguas y no hay un intérprete, mejor cállate. porque eres tú con el Señor, pues que te calles. Así es, verdad. O hablas tú acá, y santo, te arrodillas y empiezas a hablar con Dios, habla toda la lengua que quieras. Pero ahí me está diciendo algo diferente a lo que yo he visto toda mi vida, donde se habla lengua por el micrófono. Es Sí. que también en los libros de Corintios y Pablo también habla, a veces que hablan lengua, pero no edificamos al cuerpo. Dice eso. Imagínate 3, 4, 5 personas hablando lengua a la misma vez por un buen rato. Sí. Todos los demás se van a quedar como que en silencio, porque uno da respeto y reverencia, se queda en silencio, pero a lo último, ¿quién se edificó? Es lo que está diciendo Pablo. No nos estamos edificando, es lo que dice Pablo. En ese caso, pues hay que callar, en el versículo dice, y pues que uno se edifique uno mismo en oración con Dios a través de las lenguas. Ok, vamos al video. Esas lenguas lo que está haciendo ese muchacho, ¿usted lo considera ahora mismo una blasfemia? Wow. Es que yo nunca he visto una cosa así. Yo no lo haría. Alguien explicar la lengua y cómo usarla. Decir y cuándo usarla. Ahora mismo cualquiera escucha ese TikTok, se aprende esas lenguas, va a ir a la iglesia y las dice. Y la gente se cree que está espiritual y que está conectado con Dios. Mucha gente hablan lengua hasta amuleto. Amuleto. O sea, que dicen, y Dios dijo lengua. Y porque no, y una lengua. Eso es como un amuleto, como lo usan para pensar lo que van a decir, o para rellenar, o para impresionar que están conectados. Sí. ¿Tú sabes? El más Eso espiritual. yo he visto eso mucho. Y aquí hay que tener mucho cuidado, como dije al principio, nadie quiere blasfemar contra el Espíritu Santo. Yo no quiero que de momento una persona que sí está hablando lengua bajo el Espíritu, yo decir esa persona no está hablando lengua bajo el... Yo no quiero decir eso porque yo puedo caer en el error. Claro. ¿Entiendes? Pero sí podemos hacer preguntas. Porque no podemos dar por dado a menos que tengas el don, que es otro discernimiento de espíritu, que tú sabes, espérate, eso no es de Dios. Exacto. ¿Entiendes? Yo he visto de todos los dones que menciona la Biblia, don de sanidad, discernimiento de espíritu, profecía, el más que yo veo que se utiliza, que ahora mismo hasta el TikToker lo acabo de mencionar, es el don de lenguas. Entonces llega un momento en que uno dice, espérate, ese muchacho está enseñando estas lenguas. Y dice, entonces usted va a una iglesia y escucha esas lenguas, te puede venir la duda y decirle, espérate, ¿ese se las habrá aprendido porque las habrá escuchado? ¿O será verdaderamente el Espíritu Santo que le está haciendo la obra en él? Yo no doy esa respuesta nunca. Porque yo me cuido de hablar y decir, ese no es el Espíritu Santo, ese es él. Yo me cuido de eso por la blasfemia. Pero cuando yo veo que este TikToker, de esas 6, 7 lenguas que dijo, yo creo que yo las he escuchado todas repetidamente en la iglesia, pues entonces cualquiera puede hablar lengua. No, sí, que de cualquiera puede hablarla. Entonces, eso yo lo sé. Eso yo lo he visto. Yo lo que me voy a dejar las escrituras realmente, porque yo sé que hay muchas preguntas. Yo no quiero blasfemar, obvio, no queremos caer en esa blasfemia. En Hechos capítulo 2, ahí por primera vez en el Nuevo Testamento escuchamos acerca de las lenguas. O sea, el día de Pentecostés, de repente vino como
un estruendo desde el cielo como fuego. O sea, que no fue que vino fuego, sino como fuego ardiente, me imagino que el fuego quema. Y luego comenzaron a hablar lenguas y en ese lugar se interpretaron esas lenguas como idioma, porque claramente dice que los que estaban ahí escucharon hablar de la palabra de Dios, escucharon hablar del evangelio o de Jesucristo en ese momento. En su propio idioma. En su propio idioma. So, ahí claramente se está hablando de que vino de repente del cielo como un estruendo, como de fuego y los llenó. Amén, del Espíritu Santo y comenzaron a hablar. O sea, pues recibieron el don, recibieron un regalo en ese momento que fue el don de lengua, de hablar otros idiomas para que estas personas entendieran y se convirtieran. Luego predica Pablo y se convierte en 3,000, se convierte en 5,000 acerca de su... Es el día de Pentecostés. Claro. Por eso hoy en día se llaman los pentecostales. Ahí, Ahí dicen los pentecostales. Pero si nos vamos al Antiguo Testamento, también cuando estaban construyendo la Torre de Babel, ellos iban a alcanzar a llegar al cielo. O sea, se propusieron a construir esa torre para llegar al cielo. ¿Y qué dijo Dios? Espérate, esta gente si se lo proponen, lo van a lograr. Déjame confundirlo. ¿Y cómo fue que los confundió? cambiándole las lenguas. El lenguaje, idioma. no se entendían uno a otro. Pero en el momento que llegaran al espacio se iban a quedar sin aire. Nah, si eso- Iban a empezar a flotar. Pero qué interesante que cómo los confundió. Claro. Y es más, mira, exacto, porque ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era que cubrieran la tierra, se expandieran, ¿entiendes? No que se quedaran todos juntos creando solamente un... Alcanzar a llegar al Es cielo. correcto. Ahora, las lenguas. Una persona que no hable, que no sea el Espíritu Santo y esté hablando lenguas, son lenguas aprendidas, que la escuchó, lleva años en la iglesia y habla esas lenguas. Esa persona está blasfemando. No sé si hice esa pregunta ya, pero esa persona está blasfemando o qué está pasando ahí. Si yo entiendo que es un don de Dios, dado por Dios, a quien Dios quiera dárselo, yo no tengo por qué ir a aprender algo que Dios no me ha dado. Yo no tengo que coger un curso de hablar las lenguas que ellos me quieran enseñar. No, pero hoy día aprenden sin el curso. Aprenden de las tantas veces que lo escuchan. Mira, esas lenguas que habló esa persona, yo las he escuchado. Una pregunta, alguien podrá decir, no, es que esas lenguas significan algo espiritual. Una puede significar Dios es bueno, gloria a Dios, aleluya. Entonces, todo el mundo las repite porque tienen un significado espiritual que probablemente nadie conoce, porque son lenguas de Dios, nadie tiene la interpretación. Pero, porque gente puede decir, no, pero si son lenguas, siempre tienen que ser todas diferentes, no pueden ser las mismas, a menos que tengan un significado espiritual y por eso están diciendo la misma. Pero ¿quién le puso ese significado? No, a lo mejor un significado que nadie conoce. Yo que disparateros. Son unos disparateros. Esa gente son unos locos. Son unos locos y que enseñando a hablar lengua. ¿Tú puedes creer eso? No sé. Eso viene de Dios. Hablar lengua angelical, eso es de Dios. Eso tú no vienes a inventar y a decirle, mira, tiene que ser... Otra gente, yo he visto que dicen, mira, lléveme a la iglesia y lo llevaban al frente y dile aleluya bien rápido, aleluya, Sí. y va a hablar en lengua. Te vas a trabar la lengua y vas a salir hablando lengua. Y eso es hablando lengua. ¿Qué disparates son esos? La Biblia, disparate. la Biblia dice, Marcos 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Ahí lo está diciendo como es un don, como es algo que es dado por Dios. Aquí es donde yo quiero llegar. ¿Sabes? Dios no tiene límite. El Espíritu Santo no tiene límite. Si verdaderamente Dios está. Pero ¿por qué estamos viendo en muchas iglesias más que el don de lengua? Porque no vemos el don de sanidad. No Especialmente vemos el de sanidad. Es fácil hablar lengua. No vemos los milagros. Es más difícil levantar un paralítico y un muerto y es más fácil hablar en lengua. Claro. Y impresionar a la gente como que tú, wow, eres bien espiritual. Cualquiera tira 3 patas y lengua y repite. Mira, hay gente que antes decía, yo me recuerdo de la chamaquita dice, yo quiero la lengua de Gille. ¿Qué es la lengua de Gille? ¿Qué disparate es ese? Que yo quiero la lengua de Gille. Que pide las tuyas, que Dios te dé las tuyas. Exacto. Original tuya. Y si yo pudiera pedirle don a Dios, porque la Biblia dice que le pidamos dones a Dios, o sea, que uno puede pedirle. Yo pediría un don de sanidad, un don de milagro. ¿Entiendes? Yo pediría algo con lo cual yo pudiera trabajar y pudiera trabajar para su obra, sanar los enfermos. Y mira, aquí dice en 1 Corintios 14:2, porque el que habla lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie la entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Si no hay un mensaje que se lleve una interpretación, pues son misterios. Estás hablando tú con Dios. Tú con Dios. Okay. ¿Cómo podemos saber
ahí es que tiene que tener uno el don de discernimiento de espíritu. Ahí está. Uno sabe cuando Es que uno está uno allá, no sabe- uno arriba, trepado un carnal, una pelota de carne allá arriba, que hablando lengua, que no... Una persona con discernimiento de Cualquiera, espíritu se mira, levanta y le dice, mira, deja de estar hablando disparate. Porque estás hablando... Eso digo yo. Es que a mí no, nadie, a mí, yo no me tú no me impresionas a mí por hablar lengua. Eso es, a mí Eso a mí tampoco. nadie me impresiona. Pero hay gente mucha hablando gente, pero hay lengua. mucha gente que se impresiona. Se impresiona Ese porque no dentro de la escudriñan iglesia. las escrituras. Y siguen al hombre, no Por eso siguen es. a Dios, siguen al hombre. Ese es el problema. Ponen al hombre allá arriba, lo ponen, lo trepan. Y dice, wow, ese sí es verdad, que ese hombre es espiritual. Sí, pero Y entonces dice- eso no es lo que nos enseña la palabra, porque en 1 Corintios capítulo 13, si yo tengo lenguas angelicales y humanas y no tengo amor, vengo a ser Ay, como que bendito, sí, vamos como a ir- metal que reciñe, o Si nos vamos sea, por ahí, se perdió medio mundo. son huecas. Y dice, y la ciencia se acabará, las lenguas se acabarán, la profecía se acabarán. O sea que es bonito, amén, tener ese don y mucho mejor que haya alguien que lo interprete, dice Pablo. Y si tenemos estas lenguas y hablamos y oramos a Dios con estas lenguas, eso es hermoso porque tú te edificas tú. Pero si no tengo amor, Puede No hablar la toda la soy. lengua que quiera. puedes hablar y no Puede tienes hablar- amor, no tienes puede hablar amor. todos los lenguajes del mundo. Pero, Dice, no tienes amor. Entonces, lo que tú estés hablando delante del público, pues dice la palabra que suena es como un show. Sí, porque Lo que mucha tú gente- está para allá arriba, le haga un show. Muchas Un show personas- no Hay se que da. cuidarse. O sea, Es un número show. uno, cuidarse de no blasfemar ni juzgar al que hable lengua. Ujú. Amén. Y no me cuido de Mucho eso. cuidado con eso. Muchas veces tengo la duda grande en mi mente, Y hay que, pero me quedo callado y Yo digo, trato. Y nosotros Chacho, no- esto es difícil. que nada nos impresione Es y que difícil. nada nos engañe. Es Ese es difícil. el punto. Se trepan allá arriba y dan 3 patas y corren para allá y para acá y lengua Pero para nosotros aquí, para no allá. somos quien Y para juzgar eso. A menos. Dios me dio que yo sé a quién juzgar. No, mira. a menos después se que bajan tengas de el allá don arriba, de discernimiento. Sí. Se bajan de allá arriba y ni te saludan y tú le pasas por el lado y se creen mejor que uno y todo porque hablaron lengua, trajeron 3 patas y predicaron y todo. Pues mira, eso no llegó ni al cielo de la boca. No el cielo de aquí, ni el cielo de la boca llegó eso. Claro. Seguro que no. Y- Esas altanzas se hacen así, como que son mejores que nada. Pues, no son nadie. Son nadie. Impresionar a la gente lo que hacen. Sí. Entonces hay mucho paguata, muchos fools que se le siguen. Dicen, wow, ese es tremendo. Ese hermano, esa hermana, wow, terrible. Y cuando se bajan de allá arriba no son nadie. Y mira son qué nada. interesante Porque que Pablo por dice- por su testimonio yo los Amén. conozco. Amén. Por testimonio yo los veo. Ya yo sé quiénes son. Por Sí, sus señor. frutos. Amén. Por su fruto. No por hablar lengua, amén. No es por hablar lengua ni nada. Amén. Hay gente que están sentada en la iglesia que no hablan lengua. Eso es así. Y dan más testimonio Sí, de lo que se señor. trepan allá arriba. Santo. Fíjate, en esa estoy de acuerdo contigo. Claro que por sí. fin pegamos una. Primero- Porque siempre no está en todo contra. el mundo va a hablar Oye. lengua. Dice la Biblia que es un don. O sea que el cuerpo tiene diferentes partes. Hay diferentes dones. Yo prefiero el don de sanidad. Si Dios, tú me vas a dar un don, dame a mí el don de sanidad. Claro. O Hay gente- como hay dice gente- Pablo, hay si estás gente- pidiendo un don, pides el don de ciencia. Claro. Hay gente que son la parte de la pata de la iglesia porque siempre dándole patada a todo el mundo. Pero que lo que te quiero decir es que no vamos a blasfemar, no vamos a juzgar. Tú calladito te ves más Sí, bonito. pero yo escudriño los Pues, espíritus. claro, Ahí sí te digo escudriñar yo- los espíritus yo y, sé, yo y por sé. su testimonio lo vamos a conocer porque yo los veo el que da fruto de Yo arrepentimiento. los veo de alejo ya yo los veo, yo sé Sí, quiénes amén. son. Yo entiendo Porque no eso. todo el mundo que entra por un templo es para bien. Amén. Sí, Ah. pero recibimos a todos porque el templo no es para los buenos nada más. El Yo templo sé, no es para los que pero son hay que sumisos. hay que el dejarlo templo no es entrar. para los que siguen la ley a tal como es. Hay que Dice que el dejarlo trigo y entrar. la cizaña crecen juntos. Es necesario también la cizaña. ¿Para qué? Para que le dé sombra al trigo. Sí, pero no le dé mucho a la Ahora, cizaña pero porque tampoco vamos habla a- lengua. Sí, pero no la vamos a cizaña tener que una habla iglesia lengua, hay que tener perfecta. cuidado con ella, hay que tenerla, mira, de lejito. Sí, pero Esa- no. Porque viene y te esa- daña. esa usa la lengua para muchas cosas. Esa papa podrida te daña las otras papas. ¿Y qué vamos a hacer? Y ¿Botarlas cuando- todas? no, hay que dejar, mira, de lejito. A esa papa, de lejito. Eso es, pues, porque habla lengua. Es que eso no es así, porque Impresiona entonces la- es Jesús que no la nos gente mira de hoy lejos. Hoy el hombre y la mujer hoy siguen gente que profetizan bonito y hablan mucha lengua. Es el problema de hoy en día. Sí, pero Seguidores de la hombres. misma Biblia lo dice. Si tú ves a aquel venir y te habla cosas lindas y predica este evangelio, dice que no le siga. Primera de Corintios 14, 19. Pero en la iglesia más quiero hablar 5 palabras con mi sentido para que enseñe también a los otros.
que 10,000 palabras en lengua desconocida. Amén. Que hay personas que hablan 10,000 palabras en lengua desconocida Así y es. no tienen 5 palabras para decirle al hermano, Dios te bendiga, te amo, en el amor del Señor estoy orando por ti. Y- Así mismo Y son. es que ese capítulo habla mucho de las lenguas. Así Primera de mismo Corintios son. capítulo 14. No dice que no impidáis tampoco hablar lengua. O sea, procuren hablar en profecía, pero no impidan hablar en lengua. Es que nadie se lo impide a nadie. Nadie se lo impide a nadie, ¿entiendes? Las personas hablan, pero volvemos a lo mismo. Sí. Volviendo al TikTok, son lenguas parece que ya conocidas. Búscame el TikTok de la trans hablando lengua. Esa loca, Dios mío. La tortilla esa, que Dios tenga misericordia. Ahora vamos a escuchar este trans hablando lengua. Dígame si parecen a las lenguas que se escuchaban en el TikTok y dígame si parecen a las lenguas que ya usted ha escuchado en una iglesia. Eso es lo que dice. Eva Shenda Lebekaya, son de Lebekimansoa, Rabaseke de Rebekima, Inda Yene Mensondo Kialei, Nayote Nebakai, Noisokia, Nevanto Yosenei. Te levanto No hoy. neva isukuta neva kanda, No le neto hablando mal de robesoa, Dios. navase, nekua. Cuidado que se me cae la peluca, no me Nina hagas. manso que te debe caer. Oye, di que mamanzó, oye, No mamanzó. soqueta nava kia rabasoa. Errababababa sekendane akima. Esto es apostasía. Irrebeso kutukuma navasai. Urrababababa sekendanavaso. Oye, me veo como Dios te parte en par de pedazos. Cuidado si me da una galleta que te dé peluco aquí. Sandarabakaya namanso. Useke anabazón de Lebeca. Veo como Dios te procesa en algo poderoso. Nay, calla. Dios mío. Desde que le dicen algo que no le Ten conviene. cuidado, oíste, con Él Jehová. Manda a Ten Dios. cuidado con meterte con los hijos de Jehová. Veo que ándale, basoa. Dice el Señor que te está cogiendo los hijos de Dios en su boca. ¡Ey, sanay! De menso queda. Ten cuidado con el Señor. Tú lo estás cogiendo como un relajo, pero te vas a encontrar con el Señor. Te va a encontrar con Jehová, oíste. Tente cuidado. Sanaba candarebequea. Tente cuidado con el Señor. Nay, sukea. Porque te voy a postrar. Sheken danavia, baba. Reta nay, soquete nebequea. Nay, Un Dios vengativo. Nation de que anabasquía naya sonda. Veo como Dios te procesa. Veo como Bueno, Ahí señores. pudieron ver una trans hablando en lenguas. Santo. Señor, ten misericordia de esa retarda. Pero escucharon esas palabras Está loca. y son palabras que probablemente hemos escuchado anteriormente. ¿Entiendes? Seguro. Son palabras que se aprenden. Seguro. Ella se la aprendió, el TikToker se lo aprendió. Pero la pregunta es cuántas otras personas, aún dentro de la iglesia, se la han aprendido. Claro. Hacer lo mismo. Esa es la pregunta. Esa es la Yo pregunta. no voy a decir quién, no voy a señalar, no voy a decir nada porque yo no voy a blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero si ellos lo hacen, ¿cuántas más personas lo hacen? Y piensan que están bien porque estoy en un altar, tengo un micrófono en la mano, se me paran los pelos, siento la presencia de Dios y me acuerdo de cómo era que se decía y empiezo a decirlo. Ujú, así Eso, ¿usted entiende que eso está bien? es. No. Eso No, eso no es está bien. increíble. Pero lo hemos aceptado. Hoy en día. No, yo no lo he aceptado. Hoy en día. Yo no sabía que iba a haber toda gente loca. Lo Gente hemos loca. aceptado. Pero eso lo hemos aceptado en las iglesias. Sí, como lo hizo ella, sí. La gente lo aceptan. Yo he visto muchas cosas, o sea, habló lengua, como habló en lengua y lo hizo. Y lamentablemente lo hizo mejor, dañan el evangelio. Lo hizo mejor que mucha gente que se han parado en el altar y lo hizo muy bien. Lo hizo mejor que un cristiano. Lo hizo muy bien, la gente le van a creer. y es lamentable porque, bueno, por lo menos gracias a Dios nuestra iglesia no se ve eso, pero sí yo lo he visto mucho en las redes sociales. ¿Qué cosa no ha visto? En la iglesia de nosotros no practican eso de lenguas y todas esas cosas, así como la gente, como yo he visto en estos TikTok que hablan unas lenguas ahí que yo me quedo like, oh my God, una cosa impresionante. Usted está en una iglesia bautista, me imagino. Porque la que yo estoy escuchando todo el tiempo. Bueno, la que yo voy hablan lengua. He permitido hablar lengua. La bautista. Bueno, es otra pregunta. ¿Qué religión no permite la lengua? Bueno, ¿Sabe actualmente... qué dice primera de... Dios mío, yo pregunto algo. Esta Primero mujer me Corintios corta. 14, que las lenguas son señales para los incrédulos y las profecías para los creyentes. Eso dice la palabra del Señor, Primera de Corintios, capítulo 14. O sea, usted quiere saber qué Pablo está hablando acerca de las lenguas, váyase a Primera de Corintios, capítulo 14. Ahí usted va a leer todo lo que nos está enseñando el Mira, apóstol Pablo. hay iglesias o religiones que no permiten la lengua en nada.
No la permiten. Entonces hay otras que la permiten 50%. Tú sabes, puede hablar lengua, pero si no edifica nada, cállese. Entonces hay otra que es todo lengua. Es toda lengua. Entonces hay otra que si no hablan lengua y alguien no interpreta, Dios no habló ese día. Yo he visto eso. Mira, es muy cierto lo que estás diciendo. Es muy cierto porque ya las personas tienen en mente de que tiene que ser de esta manera, tiene que hablar lengua, porque si no habla lengua, Dios no se movió. Esa persona que vieron ahí con peluca, se quita la peluca y va a una iglesia. Se pone un pantalón, viste como hombre, como lo que es, y empieza a coger el micrófono y empieza a hablar lengua. Las mismas lenguas que estaba hablando ahí. Te pregunto, está la música, está la batería, empieza a hablar lengua. ¿Tú crees que probablemente la presencia del Señor se mueve en esa iglesia? Bueno, hay mucha gente emocionita. Sí, con la euforia sí se emociona. La euforia siempre. Pues eso también existe en la iglesia, la euforia. Eso no es blasfemia, no es blasfemia. No, lo que pasa es que... La euforia no es blasfemia. No, eso no es blasfemia. No, eso es la emoción, la música y todo. Dios se mueve en la iglesia donde Dios está, sí. Pero si el loco va a una iglesia y se ha arrepentido de verdad. Él es alma de salvación y si se arrepiente de corazón, Dios lo acepta. Porque de lo vil y despreciado, Dios lo recoge y lo hace una criatura nueva. Sí, yo digo loco. ¿Tiene perdón? Sí, porque claro hay muchos pentecostales que se llaman locos también. Pues yo digo el loco este. Claro. Los pentecostales dicen, no, nosotros somos locos, nosotros somos los locos. Porque él está hablando lengua, el Espíritu Santo es un... Entonces, Frank dijo que si va a una iglesia y hace lo mismo que hizo ahí, ¿verdad? El pastor tiene que tener discernimiento si es Dios o no. Si es el Espíritu Santo o no. ¿Verdad que sí? El pastor es el que tiene que cuidar la iglesia y de la oveja. De un lobo que venga vestido de oveja. Yo digo que cualquier hermano que esté lleno de la presencia de Dios y tenga el don de discernimiento, lo puede percibir. Sí, claro. Y puede que a lo mejor tenga un don que el pastor no tenga. A lo mejor el pastor tiene otros dones. Aunque sí, se supone que el pastor sea el que vele y sea el que esté pendiente a que las cosas vayan en el orden de Dios. Y hay que tener discernimiento. Mira, yo escuché de una persona que fue a una iglesia y empezó a hablar lengua y a brincar y estaba toda la iglesia brincando y ahí estaba la euforia o el Espíritu Santo, no sé, o uno, los dos juntos. Y después yo escuché, esto es viejo, este testimonio. Él dijo, espérate, los engañé a todos porque yo soy satánico y yo no creo en nada de esto. Entonces, sí, el que estaba así, me imagino que hizo. Dice, adiós, ¿y qué yo sentí? ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? ¿Qué es lo que yo estoy sintiendo yo? Pero vendrán muchos así, muchos burladores, ¿entiendes? Vestido de oveja. Y si eso pasara en la iglesia, ese hombre, vamos a decir lo que sea, y hace eso y después dice, mira, no, yo no creo en nada de esto, mucha gente va a quedar en vergüenza. Sí. Empezando por el pastor. Mucha gente quedaría en vergüenza porque, espérate, yo también estaba danzando y hablando lengua, pero entonces, ¿qué pasó? Dios me la dio a mí, a aquel era de embuste, a este de verdad. O Dios se movió o Dios no se movió. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Así es. Así es. Y eso, por eso yo digo, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado a quién tú le das tu altar. Hay que tener mucho cuidado. No está todo el mundo lleno del Espíritu. Claro. Está el adúltero, el pecador, el impío, se trepa todo el mundo allá arriba. El trans loca esta, la loca esta, se trepa allá arriba y los pastores, no, como habla lengua, porque estamos hablando de la lengua. Porque como hablan lengua, no, ese tema espiritual que todo el mundo aquí. Está lleno. Está lleno. De la unción. Lleno del demonio que te está de lleno. pajaritos o pajaritas. Sí. Hay que tener mucho cuidado que uno le da al altar porque hablan lengua. Entonces hay otros predicadores que están hace años predicando, que son hombres y mujeres de Dios, que han doblado rodillas y enfrente a la presencia de Dios y han ayunado y han orado y Dios lo usa y nunca han hablado lengua. ¿Qué ustedes creen de eso? No fue el don que Dios le dio. Dios le dio otros dones. Lengua. Dios le dio un don de enseñanza y ellos aceptaron y dijeron, si Dios no me la da, yo no la voy a decir. Hay otros que no aceptan eso. Si Dios no me la da, yo la voy a tener que inventar. Si Dios no me la da, van a decir que yo no soy espiritual. Yo quiero sonar como aquel evangelista, o aquel apóstol, o aquel profeta famoso. Yo quiero hablar lengua porque si no hablo lengua, van a creer que yo no soy tan espiritual como aquel. Como aquel, no van a escuchar mi mensaje. Exacto. Yo voy a predicar, yo tengo que hablar lengua porque si no, no me van a escuchar. Hay personas que en la Biblia nunca yo vi a Jesucristo hablando lengua. Hay muchos locos ahora que hasta gritan. ¡Ah!
gritan y gritan predicando y se comen el micrófono así, lo aguantan así, como porque con el ruido, Sí, es un show. ruido, se creen que con el ruido Dios se va a mover, o la gente dicen, wow, este es fuego, este es candela, pura candela. Bueno. Es ruido nada más. Y lengua que inventado por ellos. Para cerrar, creemos que sí, la lengua es un don de Dios. Hay Amén. personas serias, llenas Sí, del Señor. Espíritu Santo que hablan lengua. Sabemos que hay lenguas que son el lenguaje, lenguas que son el Espíritu hablando con Dios. Pero también sabemos que la iglesia está llena de un chorro de charlatanes, Gracias. personas que no hablan lengua, Muy bien. personas que si tienen que predicar, traer el mensaje de Dios y Dios no le dio el don de lengua, ellos piensan, van a decir que yo no estoy lleno del Espíritu Así Santo, es. tengo que tirarme 3 o 4 lenguas para que entonces digan, wow, esa persona está llena del poder, llena del Espíritu Santo, ahora podemos sentarnos a escuchar. Ajá. Cuando tú tienes el poder de Dios en tu vida, tú no necesitas inventar, crear cosas, meter mentiras, embuste para que la gente te escuche. Tú te sientas ahí, porque el don de la enseñanza es un don. Tú tienes el don de la enseñanza, tú te vas a sentar, tú vas a empezar a hablar el mensaje de Dios, todo el mundo te va a escuchar y la palabra va a llegar, porque la palabra de Dios dice que no torna tras vacía, Amén. sino que eso va y como espada de doble filo, ¿entiendes? Pero hay personas que sienten que la palabra no es suficiente, que necesitan, tú sabes, ayudar a Dios. Y para ayudar a Dios tengo que decir 3, 4, 5 lenguas, No. por lo cual no es el don que probablemente tengan. No. A lo mejor nunca ese ha sido su don, Y ¿entiendes? Pablo, claro, lo dijo, prefiero hablar 5 palabras coherentes. Ese es un buen ejemplo. Y lo dijo uno que hablaba lengua, porque él dice, yo hablo lengua. Más que todos ustedes, le dijo a ellos. Exacto. Y él se usó de ejemplo. Él dijo, yo hablo lengua, pero si yo voy a llevar, para él era más importante llevar la palabra que el hablar Clara y lengua. concisa. Bueno, esa es mi opinión. ¿Algo más aquí? Amén. Amén. Pues. Recuerde ir al área de los comentarios. Díganos qué usted piensa sobre todo esto, pero por favor no blasfeme. No digas cosas que no tengas un perdón de Dios, como la blasfemia del Espíritu Santo. Pero sí, danos su opinión. Díganos qué usted piensa sobre todo esto. Y pues nosotros seguiremos aquí. Síganos en la próxima.